Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí en Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad, además en un día tan especial, hoy 15 de diciembre del 2025. Gracias por estar y por acompañarnos. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, pues vamos a estar aquí haciendo el análisis inteligente, el análisis feminista con Angélica de la Peña e Imelda Marrufo. Y antes de darles la palabra y entrar de lleno, déjenme recordar el número de cabina 55 35 08 47 61. También recordarles que nos puede encontrar en X, Facebook, Instagram como CIMAC Noticias. Y para que se comunique directamente con nosotras, pues hemos preparado dos hashtags. Uno de ellos es CIMAC Radio y el otro es Periodismo Feminista. Así que acompáñenos en estos 60 minutos que vamos a estar con usted compartiendo. Y déjenme también saludar a las radios que se suman a esta transmisión, que es Radio Monarca 106.7 de FM, que está en Michoacán de Ocampo, y también a Radio Joco 106.9, ubicado precisamente en Jocotitlán, Estado de México. Y recuerde que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana podrá escuchar la retransmisión que hace en esa radio en el 97.3 de FM. Así que ahí están todas las vías de contacto. Y bueno, el fin de la semana pasada hubo una firma, un convenio entre la Secretaría de las Mujeres y la Presidencia de la República con miras precisamente, dicen, a fortalecer pues, la política de igualdad, etcétera. Angélica de la Peña, dicen que en el marco este convenio de los 100 compromisos que dio a conocer Claudia Sheinbaum en su momento, ¿tú cómo lees este acuerdo de cooperación, este convenio, este acto que hicieron entre la Secretaría de las Mujeres y la Presidencia de la República de nuestro país? Angélica de la Peña, bienvenida, un gusto tenerte. Muy buenos días, querida Lucía, querida Imelda. Un abrazo a Marta y por supuesto un saludo a toda la equipa de CIMAC. Estás preguntando algo muy interesante porque de los 100 compromisos que se dieron a conocer, digamos como una especie de síntesis de lo que tendría que ser el Plan Nacional de Desarrollo de un sexenio, quizás llama la atención que la parte que tiene que ver con la República para las mujeres solamente tenga 5 puntos de esos 100. Y haya otros que además es muy interesante ver la importancia que le dan a otros, como el de la República Próspera y Conectada, que no tiene ningún enfoque de género. Ahí las mujeres no figuramos. Bueno, en general, todos los puntos después de estos 5 puntos no tienen un enfoque que llame la atención, salvo lo que tiene que ver, por ejemplo, con salud, donde está planteando que van a abarcar más las farmacias de bienestar y que van a apoyar con exámenes clínicos, pero no se habla de la situación concreta de la salud de las mujeres y los impactos que tiene la mortalidad y las enfermedades que caracterizan a las mujeres que se han elevado en nuestro país. No hay, por ejemplo, un enfoque respecto de la materia que tiene que ver con la seguridad, que las mujeres son las que más están en situación de vulnerabilidad cuando transitan, ahora sí que a cualquier hora del día y por supuesto de la noche, en cualquier calle o comunidad del país. La inseguridad afecta de manera tremenda a las mujeres, sobre todo cuando tienen que salir de sus trabajos o regresan de la escuela a ciertas horas y sobre todo en ciertos barrios. Es decir, me parece que nos queda mucho a deber
porque justo uno de estos 5 puntos que plantea de los 100 compromisos tiene que ver con la creación de la Secretaría de las Mujeres, lo cual está muy bien. Siempre hemos aplaudido que haya este tipo de iniciativas, pero si la Secretaría de las Mujeres no está empoderada, ¿qué queremos decir con esto? Si la Secretaría de las Mujeres no tiene funciones de autoridad para influir en toda la política pública en el marco del gabinete, es decir, ponerse de acuerdo cuáles son los compromisos y cuál es el enfoque que afecta a las mujeres y a las niñas y a los niños en cada una de las materias de estos 100 puntos. No me detengo a cuestionar a algunos de ellos porque no nos da tiempo, sin embargo, sí quiero circunscribirme a que hay tantos problemas que sobreviven más de la mitad de la población que somos las mujeres, casi el 52% de las mujeres, y no vemos que se atiendan sobre todo a algunos asuntos que se han agudizado en los últimos años. Ya hablé del asunto de la seguridad, el problema de la salud es otro problema también muy grave. Aplaudo que se esté planteando que regresan, no lo dice escuelas de tiempo completo, sino solamente llama la atención de que se van a ampliar los horarios para que las niñas y los niños tengan deporte, etcétera, etcétera. Pero me parece que falta ver cada uno de estos aspectos en el marco de lo que debe ser la política pública, de lo que se entiende como tareas de la administración pública. Y sobre todo, querida Lucía, querida Imelda, a mí me preocupa muchísimo una cuestión estructural que no se toca y que tiene que ver con el manejo de los recursos del erario público, que siguen estando en una gran desventaja los estados del país. Las entidades federativas están ordenadas en función de lo que se determina como una pobreza y entonces en función de eso es cómo se regresan o se dan o se otorgan los recursos de la federación a las entidades federativas. Y hay que decirlo con puntualidad que en el caso de la seguridad, pues las corporaciones municipales, policiales municipales en todo el país han estado en una situación muy adversa en los últimos 7 años. De manera que tampoco se toca cómo se tendría que resolver un añejo, no es que haya existido por primera ocasión en el gobierno de López Obrador, por eso insisto en el término añejo, la añeja discusión respecto de una importante y necesaria reforma fiscal que permita mayor equilibrio, mayor equidad, mayor apoyo a las entidades federativas, porque finalmente son las entidades federativas y particularmente el ámbito del tercer orden de gobierno, que son los municipios los que tienen los problemas que enfrentan las personas de carne y hueso. Entonces, creo que estos 100 compromisos dejan, simplemente avisoran una gran cantidad de asuntos, muchos de ellos muy cuestionables y por supuesto faltan algunos asuntos estructurales, ya mencioné la reforma fiscal, pero me parece que no hay ninguna autocrítica, se sigue planteando el voto, no dicen que por acordeones, pero seguramente la segunda etapa para conformar el Poder Judicial va a tener que ser con el método de los acordeones, y entonces creo que no estamos muy bien con esta cuestión. Hay un asunto que me preocupa muchísimo y lo tengo que mencionar porque resulta que señalan, es una perlita interesante, porque está mencionando que no se va a permitir el retroceso de la cuarta transformación. Tengo que buscar, como dice textual, pero a mí me llamó mucho la atención la redacción del programa que tiene que ver con que en este país no hay posibilidad de que haya otro sistema de gobierno más que el de la 4T. Y eso creo que sí, no es porque yo esté en desacuerdo en el sentido de que sea legítimo para un partido seguir trabajando en cada elección para tener la voluntad electoral, pero me parece que sí trastoca el derecho
hay la libertad de voto respecto de que qué vamos a hacer si en este país la mayoría de electores deciden que ya Otra no cosa. voté. Entonces, sí, eso ya visto de manera más puntual, sí me llama la atención y creo que es una redacción no que se les haya pasado, me parece que está escrita con toda la intención de mandar un mensaje de que tienen todas las características de un gobierno que no va a permitir la oposición. Y eso me parece que es muy grave. Totalmente, Angélica. A ver, a mí me llama la atención varias cosas. Primero, ¿por qué un convenio? Porque un convenio entre la Secretaría de las Mujeres y la Administración Pública, cuando supondríamos que tendría que ser una política de Estado, no tendrías que hacer una firma de un convenio cuando tú tienes un compromiso de realmente impulsar la igualdad sustantiva. Y me llama la atención que es tan general, volvemos a estas generalidades, mi querida Imelda, de la información estadística, ya la hace INEGI. Teníamos la igualdad entre mujeres y hombres, este informe que se daba y que nos permitía precisamente identificar dónde están las desigualdades. Es decir, anuncian algo que ya existe como si fuera nuevo, Imelda Marrufo, y antes de irnos al corte, una primera intervención y regresamos contigo. Sí, claro que sí, pues buenos días, Lucía Angélica, Lucía, feliz cumpleaños, además, Gracias. por supuesto, y abrazos a la querida Marta Tagle. Efectivamente, Lucía, comentar rápidamente que recordemos de aquellos compromisos del veintitantos de octubre del año pasado, ¿no? Estos compromisos que se planteaban como una hoja de ruta, y ante tu pregunta en relación con el convenio, que yo quisiera regresar a esta cosa chistosa, digo, por llamarlo de alguna manera, pero que no habíamos quedado que ya se había elevado a rango constitucional la igualdad sustantiva. Entonces, si esto es así, ¿no? O digamos, esto fue lo que se planteó como parte de esos compromisos de la presidenta desde el año pasado. Entonces, efectivamente, ¿qué significa ese convenio que se acaba de firmar? No tienes que hacer un convenio, sobre todo cuando ya lo tienes a nivel constitucional, que además, inclusive, ya lo teníamos, queridas Lucía y Angélica, desde hace tiempo atrás, como parte de una obligación del Estado, aunque no fuera subido, digamos, a rango constitucional, ya era obligación. Entonces, nada más lo planteo como más una acción mediática que un tema realmente de una agenda nueva a realizarse. Pues eso es parte de lo que estaremos discutiendo, analizando con nuestras expertas aquí en la mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, quédese con nosotras. Esa canción que estamos escuchando se llama Somos Flores de Babas Tupsi Pop. Esta es una agrupación mexicana de música indie pop y es de Guadalajara, Jalisco. Así que háganos llegar también de sus entidades federativas, de su país, de donde ustedes nos esté escuchando, pues propuestas musicales feministas. Esta canción se estrenó el 3 de marzo del 2023 y el estilo de Babas Tupsi Pop pues es cumbia feminista y nos da muchísimo gusto que exista y que esté en este programa. Me decías, Imelda Marrufo, sobre este rango constitucional, no solamente, y creo que eso es importante señalar, no solamente es la reforma constitucional que mandó Claudia Sheinbaum, sino desde la reforma constitucional donde reconoce los derechos humanos de todas las personas, donde no hay discriminación por sexo. Es desde ahí, aun cuando no está nombrada la igualdad sustantiva, está nombrado el derecho de la igualdad y la no discriminación, y por supuesto para las mujeres, eso es muy importante, mi querida Imelda. Así que el convenio me, no sé ustedes qué opinen, Angélica, Imelda, me recuerda más bien como que las mujeres seguimos siendo algo lateral
de la política que está desarrollando el Estado y que hay que hacer cosas como este convenio, como decir que se van a hacer las estadísticas desde la perspectiva de género, cuando México a nivel internacional está reconocido por el trabajo que ha hecho desde el INEGI en términos de la desagregación y la información por sexo, en fin, Imelda, y déjame ponerlo así, es como dar a tole con el dedo, como parecer que se está haciendo algo, pero no se hace, o se hace lo que Claro, ya se estaba haciendo. claro, y además escuchando lo que planteaba Angélica, pues también ocurre que de esos compromisos que se han generado, que no solo ahora, pues, sino desde, decía yo, desde tiempo atrás, pues si ustedes se fijan, efectivamente, Angélica, estos 100 compromisos, solo algunos, ¿no? Incluyen o mencionan, ¿no? A las mujeres, digamos, pero no necesariamente como las protagonistas de estos compromisos, Angélica, efectivamente, sino de manera muy marginal. Y entonces encuentro, Lucía, que este tiempo de las mujeres, en realidad, pues más bien hay una, se diría, ¿verdad? Hay una tensión muy clara entre el discurso del tiempo de las mujeres con, efectivamente, las mujeres como protagonistas, digamos, ya como categoría, o sea, como mujeres sujetas de derechos. Y efectivamente, yo planteaba el tema de la normatividad solo porque era uno de los compromisos que nos, digamos, que la presidenta planteó y que, digamos, se dio específicamente por cumplido, pero hay otros tantos, yo plantearía, Lucía, por ejemplo, la seguridad y la garantía de la vida, y bueno, tenemos todo el tema que aquí lo abordamos de la situación de los refugios, ¿cierto? Hace unas semanas atrás. Entonces, el punto aquí al que quiero, digamos, sumar o abonar es que solamente algunos de estos, digamos, compromisos efectivamente están en la tesitura pues, de una política planteada para garantizar los derechos de las mujeres, y pongo entre comillas garantizar, debo decirlo, ¿no? Porque finalmente habrá que ver dónde están esas garantías. Y esas garantías yo no las encuentro más que en lo discursivo o lo narrativo. Les digo, porque las garantías se dan sí o no en términos de mecanismos y de aspectos estructurales que te permiten, que te permiten eso, garantizar. Y pues yo también me pregunto, lo hemos conversado aquí mismo en esta mesa a propósito, hace 1 o 2 semanas, cuando platicábamos de lo que no se ha podido hacer o lo que no se ha querido hacer. Hay una reforma del Poder Judicial, pero no de las fiscalías. Y ustedes recordarán cuando platicamos, lo digo también para nuestra audiencia y que nos visite, sobre la fiscalía misma, Angélica, lo recordarás, y este análisis que hacíamos de cómo estaba y hacia la llegada de esta nueva fiscal. Entonces, temas, digamos, Lucía, que efectivamente, pues mira, no vamos a avanzar y no se va a resolver, ¿verdad? O sea, digamos, con un convenio entre la Secretaría, que sigo diciendo, me parece chistoso, porque en realidad los convenios tienden a ser más entre instituciones a nivel de los niveles de gobierno, ¿sí o no? Para temas muy puntuales, para un programa, por ejemplo. Entonces, por eso, digamos, no le encontramos mucho sentido a esta práctica, más allá de una práctica, digamos, pues más de estrategia mediática, eso, y nada más. Esto nos vuelve a colocar, es decir, realmente cuál es el centro de la política de Estado que se está proponiendo para garantizar la vida y la integridad de las mujeres. El lenguaje está interesante, es decir, hablan de reconocernos sujetas de derechos, capacitar a la administración pública. Yo estaba pensando, desde que se creó el Instituto Nacional de las Mujeres y cuando Dulce María Sauri fue la encargada del Programa Nacional de las Mujeres que dio pie al instituto, pues la propuesta de capacitar a la administración pública estaba. Sí, ¿cuál es lo novedoso hoy de la propuesta del primer gobierno encabezado por una mujer, Angélica de la Peña?
Sí, bueno, nada más para recordar lo que me quedó pendiente. En el primer rubro de República Democrática Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable, en el punto 4 dice respeto a todas las libertades, y respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. Pero en el rubro del 13 no regresará al modelo liberal, neoliberal. O sea, perdón, ese tipo de situaciones que estamos observando, contradictorias entre sí, necesitan pues un mayor rigor en el análisis respecto de exactamente qué es lo que quieren decir. Ahora, miren, lo peor que le puede pasar a la política y que le pasa es la demagogia, ¿sí? Desde que se hizo el programa, tú lo recuerdas muy bien, que es de Lucía con Dulce María Sauri, después se creó el programa con Guadalupe Gómez Maganda y de ahí se transitó por un acuerdo ya con el nuevo gobierno de Fox para constituir el Instituto Nacional de las Mujeres. Cedillo, recuerdo muy bien ese último 8 de marzo, en donde se le planteó a Cedillo por una gran cantidad de mujeres de todas las tendencias, estaban enfiladas, por supuesto, las compañeras del PRI, para pedirle a Cedillo que diera esta noticia antes de irse en ese último 8 de marzo y por desgracia las dejó plantadas a todas. Dijo, no, no me voy a meter, no es necesario y yo no voy a transitar de el programa, la comisión, hacia una institución como si fue el Instituto Nacional de las Mujeres. Yo lo viví de cerca, formé parte de ese equipo que discutió cómo los asegúnes de cómo constituirlo y finalmente nos aguantaron más de 72 horas reunidas porque veníamos todas encerradas hasta lograr finalmente la constitución del Instituto Nacional de las Mujeres a partir de la definición de quién iba a estar al frente. Esa era la parte fina que se empezó a construir desde el instituto y luego me parece muy importante recordar, porque esta discusión no es nuevo, Patricia Espinosa Torres, la primera presidenta, que no le llamamos directora, sino presidenta. Instituto Nacional de las Mujeres, esa connotación marca un mar de diferencia. Ella contrató a algunas expertas para hacer lo que ya se derivaba de los acuerdos de la Conferencia de Beijing, de hacer el programa para las mujeres y hacer un proequidad. Yo era consejera consultiva y todas las que vimos el proyecto, el borrador de proequidad, dijimos, ¿qué es esto? No es proequidad, tiene que ser proigualdad. No, pero que no da tiempo. Vamos a hacer. Y nosotras las consejeras consultivas nos sentamos a hacer el proigualdad. El primer programa para la igualdad entre mujeres y hombres, que tenía como centro, por supuesto, a las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones, desde un enfoque antidiscriminatorio, pero también desde un enfoque de cómo trabajar desde la política, desde la articulación de los tres órdenes de gobierno. Me parece que es muy importante señalarlo, porque lo que nosotros decíamos en ese primer pro igualdad, si no se baja a todo el país, si no hay una coordinación real entre los tres órdenes de gobierno, no hay más que pura demagogia. Y es lo que vemos hoy. Finalmente, cuando desde esa historia a lo que es hoy, pues sí, permítanme decirles que fue un paso adelante, luego otro pasito, luego otro, pero ahora tenemos 5 pasos para atrás. O sea, hay un retroceso terrible, mi querida Lucía. Absolutamente. Y algo que estás señalando es en esta historia que es muy importante ubicar, ya lo decía en su momento Imelda en otro programa, ¿no? La importancia de recuperar la historia para entender, pues, dónde estamos paradas, porque a mí la impresión que me da con esta firma de convenio y con las acciones es como si fuera algo nuevo, pero es algo que ya pasamos, que ya se hizo y que se comprobó que no necesariamente funciona. La capacitación de las instancias de gobierno
por eso insistía, desde que se creó la Comisión Nacional y luego el Instituto Nacional de las Mujeres, se dio esas capacitaciones y seguimos teniendo una administración que no mira a las mujeres como sujetas de derecho, mi querida Imelda. Pero además, ahorita la discusión, o desde hace rato, no es solo la capacitación, es cuál es la calidad, cuáles son los mecanismos de evaluación y cuáles son los resultados, Lucía. O sea, estábamos ya en otro paso, ¿no? Claro. O no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, o la que se quedó como pensando que llevamos pasos hacia adelante era yo y otras tantas, ¿no? Entonces, porque de repente yo sí creo que faltó poner, no retroceso, pero en estas materias, Lucía, no en el punto 13 del que hablabas, Angélica querida, que sí lo vi por ahí, pero me parece que este es el tema. Yo me siento, y ahorita quiero conversar, yo me siento de repente como que estuviéramos regresando Mm, en varias de estas claro. acciones. Yo me siento así, que estamos regresando de veras, ¿eh? Y fíjense que me parece, yo te valoro mucho, Angélica querida, que en los programas tú nos hagas este recuento histórico porque eres también protagonista y bueno, les ha tocado a ustedes quizá más otros espacios de verdad. Y me encanta cómo nos cuentas, o sea, cómo nos cuentan, pues, Lucía, estos momentos, porque es muy importante que sepamos, y cuando menciono yo híjole, yo sí siento eso, de verdad se los digo así, y se los digo con preocupación. Miren, me río un poco, pero me río porque me parece que esto es hasta de risa, pues, ¿no? En el sentido irónico, pues. Te ríes para no llorar, diría yo, Imelda Marrufo, pero vamos a ir a un corte de estación y volvemos. Estamos en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. No se vaya, quédese aquí con nosotras. Sí, eso fue Señorita Revolución. Ella se llama Bruxes, pero su nombre, digamos, original es Amalia Ramírez, es cantautora mexicana. Esta canción que estábamos escuchando es parte de uno de sus sencillos que fue lanzado el 1 de marzo del 2023. Y bueno, es una mezcla de pop e influencias alternativas. Pues aquí está también la propuesta musical que hacemos desde CIMAC Radio, desde esta mesa política. Y Imelda, no solamente es un retroceso, a mí me parece muy importante porque ya lo hemos dicho en otros programas, Imelda, Angélica, lo que no vemos es realmente la propuesta de la política de Estado para lograr precisamente erradicar la desigualdad y la discriminación que vivimos las mujeres, porque ese es el centro de las violencias que vivimos, ese es el centro de la condición social de las mujeres, Imelda. Sí, y bueno, aunque Angélica planteaba al inicio, hizo algunos comentarios generales, pues no voy a profundizar en algunos de estos temas, yo sí creo que sí vemos, lo que sí vemos, Lucía, al menos si estuviera aquí frente a nosotras, Itlali, ¿no? O Ingrid o alguna de ellas, de las funcionarias de la Secretaría de las Mujeres, y nos cuestionaran respecto de lo que estamos comentando, yo diría que efectivamente lo que no vemos es una propuesta, Lucía. Y no vemos una propuesta porque hasta lo que yo he visto ahorita es que no la hay. Y para muestra me paso a un botón. Hace tiempo atrás aquí se discutía el tema del PAIMEF, que es este programa que era de pagar personal en las entidades federativas a través de los institutos estatales de las mujeres con fondo federal, ¿no? Para diversas actividades como psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas. Este programa PAIMEF es lo que hoy se llaman centros libres. Y significa básicamente seguir pagando, digamos, algunas de estas personas sin un análisis de qué se paga, cuánto se paga, por qué, hacia dónde, qué impacto, etcétera. Y les digo esto porque acaban de inaugurar un centro libre, de estos centros libres en Juárez el sábado pasado, que dicho sea de paso no estaba en la ciudad, pero lo que sí sé es que fue de manera muy improvisada y que en realidad también sé
que gracias a el trabajo del gobierno municipal en el que caen muchas de las acciones de este tipo de eventos cuando se viene a Juárez desde el gobierno federal, pues es que fue posible hacer esta inauguración, ¿no? De este centro libre. Básicamente lo que tenían era el pago de algunas personas, hagan de cuenta PAIMEF, ¿ah? Pero sin espacio físico y pues obviamente como lo han hecho en otros estados, ¿no? Compartiendo algún escritorio con los institutos estatales de las mujeres, pero no hay una sola propuesta. Así que si estuviera aquí en pantalla Citlali o Ingrid, y diríamos, ¿por qué cuestionamos y decimos que no hay una propuesta? Porque no la hay, no la hay, Lucía. Y en ese sentido no ofrece otra cosa, Angélica. Hasta ahorita lo que hemos visto, ¿ah? Que era este lugar de centro libre de mujeres sin ni siquiera trabajadoras, sin el espacio para donde trabajar o acudir, y que básicamente pues quien termina haciendo el trabajo para la inauguración del evento es el ámbito municipal, pues, para la fotografía, y lo cuestiono porque evidentemente ellas saben que así lo hicieron, que lo hicieron de manera muy improvisada y que no hay otra cosa que el pago de algunas personas que ya se hacía a mediados del año. Entonces, eso, Lucía, cuando tú planteas el tema de efectivamente retroceso, como yo me siento, pues decía así, y que lo que vemos es que no estamos viendo una propuesta ahora. Ya pasó un año, ¿no? La Ya. curva de aprendizaje de estas llegadas sí debería ser y no quiere hacerse así. Yo pienso que es un poco también de soberbia y ojalá que eso bajara un poco o mucho, pues para poder ver lo que ya se ha hecho y efectivamente partir de una práctica feminista, Lucía, que sí se ha construido, ya Angélica aquí nos ha contado, Marta, en su oportunidad, tú misma, pues otros procesos y momentos en los que tendríamos que estar avanzando pasos hacia adelante y no estar Y, en este estancamiento en el que yo siento que estamos. y que eso nos lleva a lo que tú nos planteabas, Angélica, la demagogia, la simulación. La falta de una propuesta clara que puedan informar a las ciudadanas y que no nos quedemos en un apartado de la República de y para las mujeres con 5 puntos, sin mirar realmente a las mujeres como sujetas de derecho e integrarlas en esos 100 puntos que están propuestos. Es decir, seguimos siendo un apartado extra, ¿no? Estamos al margen, a las orillas, sin ser el centro de la política, ni estar en el centro de la política, Angélica. Pues sí, regresamos a una época que ya mencionamos ahorita, mucho antes de que existiera el Instituto Nacional de las Mujeres, antes de que se delinearan los compromisos a los que se obligaba a todos los gobiernos del mundo a partir de la Plataforma de Acción de 1995, que abre una ruta, un camino, un sendero que tendría que ya después de tantos años, pues tendría ya que verse en las distintas generaciones de mujeres que han nacido desde entonces. Y lo que vemos es una gran discriminación. Seguimos teniendo retrocesos muy graves en materia de educación. Hay, por ejemplo, estos compromisos, que bueno que se vean las mujeres en el ámbito rural, pero resulta que la población en el ámbito rural es la más pequeña respecto del país. Y lo que está creciendo es que toda la población rural desde hace más de 40, 50 años, pues está viniendo poco a poco a las grandes ciudades, hoy convertidas en grandes metrópolis y con complejos de metrópolis. Es decir, tenemos ciudades perdidas, tenemos una población suburbana muy desatendida, y a quien más afecta es, insisto, a las mujeres y a las niñas, porque no tienen alternativas de vida. Hay situaciones tremendas que no se quieren ver. Por ejemplo, mira, la política de población. Es verdad que hay recursos para lograr que hubiese una planificación familiar desde 1974-75 en todo el mundo, detener este crecimiento poblacional. Si no, los cálculos eran tremendos. Si no se tomaban medidas en ese momento,
al llegar al 2000 se tendría 50, 60 millones más de habitantes en el país. O sea, es decir, hay cuestiones muy concretas que se planteaban para buscar incidir un mejor control, porque pues, el agua potable no va a alcanzar, porque no hay alternativas de vida, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Y está interesante proponerse la construcción de 1 millón de viviendas populares, ¿no? De tipo popular. Está muy bien que se esté planteando reconocimiento a 150,000 mujeres en el ámbito rural. Pero ¿dónde están las mujeres? Las mujeres que batallan en el transporte público, no tienen acceso a la salud, no hay políticas de planificación familiar, no se atienden enfermedades endémicas que caracterizan particularmente a las mujeres. Es decir, hay un descuido tremendo de la inmensa mayoría de la población de las mujeres que mal lo requerirían. Es decir, estamos dedicándonos, lo cual es correcto, viendo, y hay que verlas de a de veras, porque luego no se ve de a de veras, a las mujeres en el ámbito indígena y en el ámbito rural, comunitario, luego no se les ve de a de veras, porque siguen casando a las niñas con hombres adultos, siguen golpeando a las mujeres de manera invisible, obligándolas a que no vayan al centro de salud para ser revisadas con un papá Nicolau. Es decir, tampoco se está haciendo lo que se tiene que hacer en esos ámbitos, de manera que, lo digo textual, es pura simulación y buenas intenciones. Y un gobierno de la República Mexicana, que está dentro de las 15 economías más importantes del mundo, no puede actuar así. Un país que tiene una gran cantidad de recursos naturales y que también debería aprovecharse los recursos humanos, pues para incidir en un desarrollo. A mí me lamento mucho, y con esto termino también este segmento, que en estos 100 compromisos no se tome en cuenta la obligación del Estado mexicano, por ejemplo, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La palabra sostenible no existe. Sí, hablan de un desarrollo respecto al agua sustentable, pero ¿y qué es el desarrollo sostenible? Qué bueno que van a sembrar árboles, pero no está desde un enfoque estructural de lo que debe ser una política pública, y es la sostenibilidad. Igual el agua, van a sanear 3 grandes ríos, y todos los demás, ¿qué? Es decir, sí estamos en un problema muy lamentable, donde, lamento decir, la política ha vuelto a un nivel súper, súper chiquito, donde no está este enfoque científico de una mirada estructural para ver los problemas estructurales. Y por supuesto ahí vamos las mujeres, porque siempre hemos dicho, no estamos descubriendo el hilo negro, los problemas que tenemos las mujeres son estructurales. Y este sistema patriarcal, que lo vemos en todas partes, pues también está allí en el ámbito de los gobiernos, no solamente de la federación, lo quiero decir, porque alguien me dice, oye, incides mucho, criticas mucho al gobierno federal. No, critico mucho a la política. Los 3 órdenes de gobierno, y independientemente de partidos, antes criticaba yo al PRI, después al PAN, y ahora critico a Morena, porque es quien gobierna. Y francamente tiene muchas deudas con las mujeres de México, con las niñas de México, que han pasado generación tras generación y ahora ya están en otra cosa, pero no tuvieron una niñez como se debería garantizar. El derecho más importante de una persona cuando nace es garantizarle todos sus derechos, todos, desde que nacen. Y por lo tanto, me parece que es muy grave que todos los problemas ancestrales del siglo pasado hoy están en una situación muy lamentable, porque es horrible. Es como esas fotos que era Lucía, donde se veían las mujeres en los 70s con minifalda en los países musulmanes, y ahora las ves todas tapadas. Así me siento de repente con este tipo de políticas, que tenemos una regresión verdaderamente espantosa. Con los velos invisibles, yo diría. No se nota la burka, no se nota, pero tenemos un velo invisible donde realmente no somos las sujetas de derecho, no somos el centro y no estamos ahí, digamos, colocadas como la parte más importante que tendría que estar en este gobierno, que reclama para la historia pasar como el primer gobierno, que así será,
con la mujer presidenta, pero ¿dónde quedó la política para más de la mitad de la población que somos las mujeres en México? Y vamos a ir a un corte de estación y regresamos aquí a la mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. No se vaya, regresamos. Estábamos escuchando, se llama Guerrera de Lorena Blume. Lorena Blume es una cantante y compositora peruana y esta canción en concreto salió a la luz el 15 de octubre del 2021, también como parte de un sencillo que ella lanzó y que dio a conocer. Así que, pues aquí está, insisto, la propuesta musical. Y a ver, todo esto que hemos estado hablando tiene que ver mucho con lo que Corina Machado señalaba cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, ahora después de esa travesía, de ese aventura, diría, que tuvo que realizar para poder llegar, que no llegó finalmente en tiempo por todo lo que tuvo que pasar. Pero ella decía algo muy importante: cómo se fue desmantelando la democracia en Venezuela, y decía cuatro elementos fundamentales: la destrucción de la institucionalidad, la, eh, la pérdida de los contrapesos, ¿no? Ella dice cómo se va cooptando el poder judicial, y tú hablabas de esto, Imelda, de la falta de esta justicia que se requiere, de cómo se cooptó el Congreso el Congreso legislativo. Y de repente uno mira México y ay, se siente un poco de escalofrío. No sé tú cómo lo lees, porque la falta de democracia a las mujeres no nos hace bien. A la falta de democracia a las mujeres lo que genera es en sus derechos estos retrocesos de los cuales tú también hablabas, y que en su mensaje Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, va señalando, mi querida Imelda. Sí, así es, y bueno, efectivamente fue, como bien lo indicas, Lucía, toda una travesía de la llegada de Corina Machado, pues a recibir el premio Nobel, travesía por barca, según había leído, y luego después una llegada que no fue, pero que su hija, si me recuerda, Lucía, fue quien efectivamente leyó y recibió, digamos, el premio. Y es esto, me parece que de lo valioso dentro de las críticas que se le hicieron en su oportunidad previo a la postulación y recepción del Nobel de la Paz, tiene que ver con temas que esta parte que yo veo dentro de la parte positiva de su lucha política, ¿no? Lucía, y es esto efectivamente, como esta importante resistencia de todo un sistema para poder permanecer y para que no se mueva ningún hilo. Y a mí esto yo lo coloco y lo traigo también a este contexto mexicano, por eso me parece que es una parte valiosa de esta lucha y de este trabajo político de ella, de visibilizar, porque al final de cuentas cuando tienes como cooptado, ¿no? O todo alineado el sistema, los poderes, de no solo el Ejecutivo, todo el Congreso, ¿no? A favor tuyo como gobierno y el Poder Judicial, e inclusive hasta acuerdos, digamos, dicen las fuerzas oscuras, pero hablamos de los acuerdos con el crimen organizado, como en algunas entidades federativas, Lucía. Esto ocurre y lo sabemos, ¿no? Sinaloa y otros estados, pues al final de cuentas, cuál es la democracia de la que estamos hablando. Y me parece que ese es el mérito de María Corina Machado en esta lucha política que hace, y con este rol, me parece a mí de mucha fortaleza, ¿no? Frente a lo que ella se va enfrentando, Angélica. Y desde ahí yo veo como esta parte de lo que ella aporta, y me parece que eso es plausible. E inclusive comenta, Lucía, de la posibilidad de regresar, y ella se ve regresando a Venezuela, lo escuchamos, ¿no?
Así es, Angélica, es algo que decía además en su mensaje. Esta elección de Venezuela no es un tema solo de Venezuela, es una revisión que tiene que hacer el mundo en términos de cómo carambas estamos construyendo o no, o los retos, riesgos que tiene la democracia, y tú lo decías, ¿no? Hoy que tenemos con estos 100 puntos de no vamos a permitir ningún retroceso en la 4T. Sí, no se regresará nunca más al neoliberalismo, lo que quiera decir eso. Sí, mira, creo que lo que acontece en Venezuela debe poner nuestras barbas a remojar. Bueno, quienes tengan las barbas, yo no tengo barbas, pero es un dicho coloquial que nos llama la atención a que lo que está pasando en otros lugares nos puede pasar a nosotros. No lo veamos solamente con el reojo, sino que analicemos como ya se ha empezado a hacer cada uno de los enunciados de este documento que leyó la hija de María Corina, donde puedes sacar cada frase y la puedes aplicar a México. Es decir, no tenemos ya un INE independiente, el Tribunal Electoral pasa exactamente lo mismo, está un tris prácticamente de formar parte de ser del gobierno, aunque todavía sigue estando en el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial lo mismo. Es decir, así estamos poco a poco. Bueno, el Poder Legislativo desde con López lo empezamos a desaparecer, hoy ya con esas mayorías calificadas artificiales, pues ya está cooptado el Congreso de la Unión y por supuesto la mayoría de los congresos locales, y así vamos poco a poco hacia una situación que México ya ha vivido. Me parece muy importante que incluso tomemos en cuenta el proceso que han tenido muchos países latinoamericanos hacia las dictaduras, como es el caso de Venezuela, pero recordemos que México ya ha tenido guerras de independencia, guerras de liberación, guerras que han unido a la gente contra quienes se han asentado en el poder y no quieren dejar. Yo creo que México no es un país tranquilo. Yo cada vez veo a la gente más movilizada, gente que nunca pensé que pudiera salir a las convocatorias de marchas, ahí van, incluso van con su familia, van en silla de ruedas, es decir, van todas las 3, 4 generaciones de las familias. Eso me parece que es muy significativo, pero también es muy preocupante. Si esto no lo terminan de leer de manera correcta y si la presidenta no escucha a otras voces distintas a su corte, entonces no va a entender la complejidad social que se está construyendo en México. Hoy me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en la elección de Chile, que ganó este señor que lo definen como de ultraderecha, ¿qué hizo Boric, el actual presidente saliente? Le llamó por teléfono y lo felicitó y le dijo, a ver, ponga la hora el día de mañana cuando usted pueda para que venga, yo aquí lo recibo en la moneda para que platiquemos la transición. Y lo felicitó por haber ganado. Alguien totalmente contrario a él, ¿no? Su candidata pues perdió. Bueno, pues esa es la democracia que finalmente toma en consideración por lo que la gente dice. A veces perdemos y muchas veces perdemos, se los digo yo por experiencia, otras veces ganamos. Entonces, yo creo que es importante tener en consideración que México sí está ante una situación muy, muy preocupante. No nos ha ido bien con la cuarta transformación, lo que quiera decir eso. Se habla muchas mentiras, se habla de un país que no es el país en el que todas y todos vivimos y por supuesto tiene problemas muy, muy, muy graves que están colapsando, como es el que prácticamente en todo el territorio mexicano están las bandas delincuenciales haciendo de las suyas, incluso cooptando el poder político. De manera que no está fácil, no está fácil y por lo tanto tendríamos que pensar en cómo coadyuvamos, pero que nos tomen en cuenta para esa coadyuvancia, porque si no, pues no hay manera.
Entonces, si hay una cerrazón y si hay una visión de la historia de México a partir de un libro como el que acaba de editar, mandar para todas partes López Obrador, pues dices, pues de qué historia está hablando, no es la historia de México. Es decir, el humanismo mexicano, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿A qué se refiere? Es decir, no hay un solo elemento que nos refleje que realmente conocen la historia de este país y de esta región. No solo eso, a mí me preocupa muchísimo esto que tú acabas de señalar, porque lo que estamos viendo, Angélica, Imelda, es cómo pasamos o cómo las poblaciones deciden pasar de la democracia a la derecha a través del voto, es decir, vimos Argentina o Chile y creo que estos gobiernos El populistas, Salvador, pues, El Salvador efectivamente, bueno, Nicaragua ya ni lo contamos porque esto no, no, ya es una... es una desgracia continental mayúscula, mi querida Imelda, pero ¿qué no leen? ¿Qué no escuchan estos gobiernos que van cansando a la población, que prefieren irse a la ultraderecha en lugar de continuar con ellos? Eso me parece preocupante porque tú hablabas, ¿no? Que había que bajarle a la soberbia. Es tal el cuento que ellos mismos se cuentan que dejan de ver lo que está ocurriendo, el descontento, el hartazgo y las realidades, mi querida Imelda. Sí, no, por supuesto. Y fíjate que esa es la gran preocupación, porque efectivamente no, ante el desgaste, efectivamente yo diría desmascaramiento, ¿no? De varias de las políticas o acciones o de la propia retórica, me parece que sí hay una tendencia de irse a todo el extremo. Y lo vemos en materia de seguridad, por ejemplo, el caso Bukele, ¿no? Porque hay hasta propuestas que luego se lanzan que frente al tema de la falta de resultados en esa materia, Lucía, pues entonces es irte a el tema de ese tipo de seguridad de medidas duras, ¿no? O lo que pasó en Brasil. Ustedes recordarán hace un par de meses que fue esta tragedia de asesinato de más de 130 personas, alrededor de 130 personas, ¿lo recuerdan? Entonces, esa es la preocupación y en ese es el punto en el que estamos. Por eso me parece importantísimo que hay que situar, ya pasó más de un año de este gobierno y me parece que es cuestión ahora, pues no solo de una retórica, sino de irnos, por ejemplo, a este tema que ya lo planteaba Angélica, estos compromisos que se firmaron, cuál es el presupuesto que seguirá, ya lo vimos un poco también para el 26, con qué dinero se piensan cumplir estos compromisos e incluso hasta el propio convenio del que también hemos hablado, qué tanto alcanzará, ¿no? Si habláramos de ponerle dinero a cada una de esta agenda. Y me parece que ese es el gran tema de estas reformas que todavía no se han querido hacer. Y me parece que la retórica pues está a todo lo que da, Lucía. Y que es muy preocupante, mi querida Angélica, porque no solo, bueno, la criminalidad, sin lugar a dudas, es un elemento terrorífico. El libro de estos periodistas que acaban de publicar, el de la cuarta transformación del narco, pues nos habla de que están gobernando y no hablan solamente del gobierno federal. Tú lo señalabas muy bien, Angélica, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, donde ellos son gobierno. No, no es un eufemismo. Ellos llegan al gobierno y por supuesto también eso me parece que no se mira y no se está leyendo como debería de ser porque son los retos y los riesgos de la democracia que están jugando hoy en día en nuestro país, Angélica, y que al perder las instituciones perdemos también ese mecanismo que creamos en nuestro país para consolidar la democracia que por desgracia no se ha logrado. Bueno, el poder de las bandas delincuenciales, de los cárteles es tal que ellos sí tienen una idea de lo que quieren y la Ah, plantean de manera estratégica. Van primero a los municipios, en los municipios van por las secretarías de seguridad o direcciones de seguridad, van por ese tipo de instancias y por las presiones que hacen a los alcaldes, amenazas de muerte, etcétera,
hasta la computación o incluso llevar a sus propias candidaturas para que sean quienes ganen. Es decir, ¿a quién les interesa? Eso no es nuevo. ¿A quién le interesa en cada municipio, en cada elección local poner? Y entonces apoyan al que quieren que llegue. Y el Así que es. llega, el que tiene el acuerdo. Es muy complejo el problema, no nos da tiempo ya, pero sí tenemos que entender que estamos viviendo una situación tremendamente peligrosa en el país y yo no veo a los gobiernos articulados y al gobierno federal con todo y su esfuerzo en esta secretaría y su Guardia Nacional, etcétera, que puedan todavía atender este problema no que Que tenemos. tenemos, y que por eso es tan importante contar con espacios como este, como la mesa política, con tu voz, con la voz de Imelda y de Marta Tagle, para hacer una lectura crítica, sin lugar a dudas, de lo que está ocurriendo, porque eso alimenta la democracia y esa es la apuesta que tenemos también en esta mesa. Y bueno, como siempre, el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Imelda Marrufo, gracias, Angélica de la Peña, por estar esta mañana aquí con nosotras y también gracias a la producción que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política. Y bueno, recuerde que la retransmisión todos los jueves 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM y nos despedimos también en esta ocasión de Radio Monarca 106.7 de FM, ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también Radio Joco 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotlán, Estado de México. Un abrazo, tenga excelente semana, nos vemos el próximo lunes. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.